Bueno, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta continuación de nuestros estudios bíblicos que hemos estado realizando durante este tiempo, pidiéndole a Dios que sea quien nos dirija. Vamos a orar antes de comenzar. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la bendición y la oportunidad que tú nos das de estar una vez más aquí reunidos donde venimos a estudiar tu palabra, donde venimos a conocerte más, Señor, más de ti, de quien tú eres. Gracias porque desde que empezamos estos estudios, Señor, han sido de gran bendición para nuestras vidas. Te pedimos que esta noche seas tú dirigiendo todo lo que vamos a estar hablando en este estudio y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, fíjense, hoy vamos a dar continuidad al tema que venimos hablando de los que han estado con nosotros desde el principio, sabes que comenzamos hablando de la existencia de Dios. Sí, Dios existe, ¿verdad? Mucha gente se lo pregunta, ¿existe Dios? ¿Realmente Dios existe? Pues hablamos de todas las formas en las que Dios se manifiesta al hombre y nos revela su existencia manifiesta, su existencia demostrada, su existencia confirmada a través de la palabra. Ahora estamos hablando de su naturaleza, es decir, ¿quién es Dios? Y a través de sus atributos podemos saber quién es Dios, quién es Él en nuestras vidas. Se me fue, no sé si a ustedes también, ya va, se me fue la pantalla. Ay, ¿qué se me hizo la pantalla? No veo la pantalla. Aquí, probando. Perdón, que hubo un detalle técnico aquí, no sé qué se me hizo la pantalla. Pero sí se Ok, ve. aquí estoy. Estamos Listo, bien. ya lo veo. ¿Ustedes la ven? Sí. Sí, perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy de los atributos activos. Y los atributos activos de Dios nos habla de cómo Dios se relaciona con nosotros y con el universo, es decir, con todo lo que Él ha creado. A menudo imaginamos a Dios como un abuelito. Muchas personas lo imaginan como un abuelito sentado en las nubes o como una energía. Hay gente que dice, es una energía, Él es la energía del universo y todas estas cosas, como una energía impersonal. Pero la Biblia nos presenta un Dios activo y hoy veremos lo que esto significa. En el estudio anterior, nosotros comenzamos a estudiar la naturaleza de Dios, la cual la podemos conocer por los diferentes nombres de Dios, es decir, que sus nombres nos revela de su naturaleza de acuerdo a cómo Él se relaciona con las personas y según las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar viviendo. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Adonai, El Shaddai, todos sus nombres nos dan o nos revelan una forma de la naturaleza de Dios para con el hombre. Pero también hablamos de sus atributos internos en el estudio anterior, y son esos atributos que nos hablan de la esencia misma de Dios. Dios, hablábamos de que Dios es espíritu, hablábamos de que Dios es infinito, Él no tiene límites, y hablábamos de que Dios es uno. Es una unidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un tema que es el tema de la Trinidad, que también lo vamos a estar desarrollando más adelante. Entonces, no, esta definición de quién es Dios no está dada por nuestra circunstancia ni por lo que nosotros sintamos. Está dado por una verdad absoluta e irrefutable de quién es Él. Entonces, porque bien es cierto que en medio de nuestras incertidumbres de vida, seguramente surgen preguntas en nosotros como, ¿quién tiene el control de las cosas que pasan o suceden? ¿Acaso estamos nosotros solos en nuestras luchas cuando estamos pasando por pruebas, por circunstancias, cuando vemos injusticia, cuando vemos como que la mano de Dios no se manifiesta o el poder de Dios no se manifiesta? Pensamos que estamos solos, que Dios no existe. Y nos hacemos esa pregunta, ¿realmente existe Dios? ¿Él realmente sabe lo que nosotros enfrentamos? Pues hoy veremos esos atributos activos de Dios y de cómo Él se relaciona con nosotros y con el universo, como lo dije anteriormente.
En sus atributos activos, nosotros podemos saber que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Quiere decir que Dios es todopoderoso. Es decir, Él es el dueño de todo poder. Para Dios no hay imposibles, no hay nada imposible para Él. Dígame. Quiero un poquito de Oreo. Dame un minuto, Sammy. Ya él comió eso hoy. La omnipotencia de Dios significan dos cosas. Número uno, su libertad y poder de hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Porque aunque sabemos que para Dios no hay imposible y nada es imposible para Dios, naturalmente esto no significa que Dios hará cosas contrarias a su propia naturaleza, como por ejemplo mentir, robar o hacer cosas absurdas o contradictorias, como hacer un círculo tipo triángulo o como hacer el agua seca. Esas cosas son contradictorias y aunque para Dios no es imposible, Él no va a hacer nada contrario a su naturaleza. Génesis 17:1 nos dice, yo soy. Él se está presentando como ese yo soy, como ese Yahweh, como ese Yahweh que hablábamos en el estudio anterior, el nombre de Dios, yo soy, el Dios todopoderoso. Y ese es el Shaddai. Y dice a su pueblo y a nosotros sus hijos, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces, Él es el Dios todopoderoso y en Él no hay falta de poder absoluto, porque Él tiene todo poder. Ahora, la segunda forma que nos describe su omnipotencia o lo que significa es su control y soberanía sobre todo lo hecho o sobre todo lo creado y todo lo que Él puede crear. Dios tiene control total. Ni siquiera Satanás puede actuar sin su permiso. Y el estudio nos lleva como referencia a Job, capítulos 1 y 2, en el cual se describe la historia de un hombre justo y que andaba en rectitud delante de Dios. Y Satanás llegó a ir ante Dios para pedirle permiso para tocar a Job. Porque Satanás le decía que él era recto y perfecto porque no le pasaba nada o porque no le iba mal, le iba bien, y por eso, no en balde, él adoraba a Dios y era justo y perfecto o recto. Pero Dios le dio permiso de tocar a Job, de tocar su carne, mas no su alma. Y a través de eso, Job pasó por diferentes tribulaciones, pero Job nunca maldijo a Dios. Y cuando Dios saca a Job de esta circunstancia, que finalmente había un objetivo y era mostrar el poder de Dios sobre la vida de un hombre, cómo Dios puede obrar sobre nosotros, cómo Dios puede manifestar su poder sobre nosotros, y aunque el enemigo quiera atacarnos o nos ataque, el poder de Dios sobre nosotros nos levanta, nos restituye y dice que Dios le dio a Job el doble de lo que él pudo haber perdido con estos ataques del enemigo. Entonces, la duda más común que puede venir a nuestras mentes es, ¿por qué entonces hay maldad en el mundo si Dios es poderoso? Si Dios es el dueño de todo poder. La respuesta es, Dios ha dotado al hombre de una voluntad libre. ¿Qué es una voluntad libre? Es el libre albedrío. Y él no viola esta voluntad libre que Dios nos ha dado a nosotros. Él no nos quita, Él no se mete en esa voluntad libre. ¿Por qué? Porque la voluntad libre que Dios nos dio es para que nosotros mismos, ¿verdad? Decidamos amarlo a Él. Para que nosotros mismos decidamos caminar conforme a lo que Él nos demanda que nosotros caminemos, en justicia, en rectitud, y que podamos desechar
las obras de las tinieblas, las obras del mundo que nos desvían de esa comunión con Dios. Entonces, por lo tanto, permite en su voluntad permisiva, permite que acciones malvadas surjan o se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un libre albedrío. Mas todo esto es con un propósito sabio y con el objeto o perspectiva de vencer finalmente al mal. Toda la vida es sostenida por el poder de Dios. Tú y yo existimos por su poder. Nuestra vida es como las notas de un órgano. Nosotros solamente sonamos o funcionamos o existimos mientras que los dedos de Dios estén en el teclado. Es decir, que tú y yo existimos porque Dios tiene control y autoridad sobre nuestras vidas. Cada vez que pecamos, usamos el mismo poder o la misma energía que Dios nos ha dado, el mismo aliento de vida que Dios nos ha dado para ofenderlo a Él. Por eso Dios nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos amarle a Él, para que nosotros decidamos estar en amistad, en conciliación con Dios y no en enemistad con Él. ¿Por qué? Porque por otra parte, Dios no obliga a nadie a que lo ame. Dios no obliga a nadie a que se acerque a Él. Dios es un caballero. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor glorioso de Dios. Nos está hablando de Jesucristo. La imagen misma de lo que Dios es. Por eso Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y en Él, y es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. Así que a través de Jesús podemos nosotros conocer el poder de Dios y que todo lo que existe se sostiene por su poder, por su palabra de poder. Ahora, Dios también es omnipresente. ¿Qué significa la omnipresencia? Dios está presente en todas partes. Él no está limitado por espacio. Él lo abarca todo. Dios no está limitado por el espacio, es decir, no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos de Él. No hay un lugar donde estemos tan lejos de Él que Él no pueda ayudarnos o que Él no pueda rescatarnos. No hay un vacío, no hay una profundidad tan inmensa en la que el hombre pueda caer donde la mano de Dios no pueda llegar. Dice Génesis 28:15-16. Yo estoy contigo, dice el Señor. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Y cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Hay muchas veces que nuestra mente humana, nuestro razonamiento humano puede pensar, bueno, aquí no está Dios. Oh, bueno, Dios aquí no me ve. Cuando Dios en realidad está en todas partes y no hay lugar donde yo me pueda huir o ocultar de su presencia. Salmo 139:7-10 lo dice. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Entonces, no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos de Él. ¿Cómo es que se llama el que creía que iba a escapar de Dios en el barco? Jonás. Entonces, Jonás pensó que se iba a escapar de Dios. Jonás pensó que podía huir de Dios. Y ahí, aún en el vientre de aquel pez
enorme que se lo tragó, ahí Dios estaba con él. Ahí Dios estaba obrando en el corazón de Jonás y revelándole que él es el Dios de todo poder y podía hacer aún que ese pez lo vomitara nuevamente en tierra para que Jonás cumpliera con lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, que era llevar su palabra y orar por una nación, para que pudiera venir la salvación de Dios sobre este pueblo. Entonces, Dios también es omnisciente. Dios es omnisciente. Y esto nos dice que Dios, en su omnisciencia, conoce todo. No hay nada que escape de su conocimiento. Conoce cada aspecto de nuestra existencia. Él todo lo sabe. No hay nada oculto para Él, desde el pasado hasta el futuro. Y su sabiduría es perfecta. Nos guía en cada decisión que nosotros podamos tomar. Conocimiento perfecto e instantáneo. Dios no aprende nada porque ya Él lo sabe todo. El pasado, el presente y el futuro. Lo que nosotros ni siquiera sabemos de lo que va a pasar en nuestra vida mañana, Dios ya lo sabe. Por eso muchas veces nosotros nos enfrascamos en una situación, en una circunstancia, cuando Dios sabe todo el panorama de nuestra vida. Cuando Dios tiene un plan y un diseño para nosotros. Y que si nosotros caminamos en ese plan y en ese diseño de Dios, nosotros vamos a poder vivir, ver y vivir su voluntad en nuestra vida, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y Él no tiene que razonar para llegar a una conclusión. Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces Dios sabe aún lo que ni siquiera sale de nuestra boca, porque Él es el que escudriña los corazones. Él sabe qué hay en la profundidad de mi corazón, en la profundidad de tu corazón. Él sabe que yo puedo estar mostrando una cara ante alguien, pero Él sabe qué hay dentro de mi corazón. Si las intenciones de mi corazón son buenas o no cuando busco de hacer algo. Por lo tanto, lo podemos ver cuando Dios escogió a David y no a su hermano mayor o al más alto o al más poderoso. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Samuel, yo no veo lo que ve el hombre. El hombre ve la estatura, el hombre ve las cualidades, el hombre ve lo que ve, conocimiento, pero Dios ve el corazón. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser de manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y su omnisciencia nos trae consuelo y advertencia. Consuelo porque nuestro Padre sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidades. Aun cuando nosotros ni siquiera se lo hemos pedido, Él lo sabe todo. Mateo 6:8, no necesitamos explicarle a Dios lo que te duele, Él ya lo sabe y lo entiende. Y hay una dificultad teológica que se presenta con esto, porque mucha gente dice, si Dios sabe que alguien se va a perder, ¿por qué no lo evita? Porque el que Dios sepa todas las cosas y sepa el futuro, no es lo mismo que forzar el futuro. Y ahí volvemos entonces al concepto de el libre albedrío o la libre voluntad de la que Dios nos ha dotado. Dios no nos va a forzar, Dios no nos va a obligar. Bien es cierto que Dios sí permite circunstancias y situaciones en nuestra vida que muchas veces a la carne, como dice, parece dolorosa, pero a veces son circunstancias que Dios está permitiendo para que a través del dolor o a través de la circunstancia podamos voltear nuestra mirada a Dios y podamos arrepentirnos de nuestros pecados, podamos decir, Señor, realmente quiero volver a ti, quiero tener una comunión contigo, quiero reconciliarme contigo, quiero caminar contigo. Y esa circunstancia, quizás difícil, dolorosa al principio, Dios la usó para bien. Pero no porque Dios te está forzando, obligando a que lo haga, sino que las circunstancias al final te llevan a reconocer que solamente en Dios puedes tener salvación, consuelo, paz y vida eterna. Entonces,
Dios ve la película completa, pero no obliga al actor a que cometa el error o no cometa el error. Él respeta nuestra libertad. Dios es sabio. Dios actúa con una sabiduría perfecta, asegurando que todo sucede en el tiempo adecuado y de la mejor manera posible, guiando nuestras vidas hacia su propósito y planes divinos. Muchas veces nosotros queremos que todo se cumpla en nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Él es el único que conoce absolutamente todo, así que solamente Dios puede manejar todas las cosas de tal forma que se cumplan en el tiempo perfecto que Él ha diseñado. La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia, de todo su conocimiento y de su omnipotencia, de todo su poder. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde y de la manera correcta, en el momento oportuno. En las Sagradas Escrituras se dice del Señor, bien lo ha hecho todo. Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de que se cumplan sus buenos propósitos, a esto le llamamos providencia. Y hoy mismo, en este tiempo, creo que todos y cada uno de nosotros estamos viendo la providencia de Dios sobre nuestra nación Venezuela. Dios gobierna el universo y esto es una providencia general, pero también Dios gobierna los detalles de nuestras vidas, de nuestras naciones, de donde nosotros estemos o vivimos. Y esto es una providencia particular en ciertas circunstancias o en cierto aspecto. Y lo que hoy no entiendes de Dios, Dios no lo improvisa, porque Dios es sabio. Hay cosas que nosotros no podemos ver, nuestros ojos humanos no lo ven, nuestro entendimiento no lo logra captar, pero la sabiduría de Dios está por encima de todo eso. Por eso su palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Dios es soberano y Él reina con derecho absoluto, controlando todas las cosas en el universo, incluso nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece. Su soberanía brinda seguridad, recordándonos que no hay un lugar para la suerte ciega en nuestras vidas. Colosenses 1, 16, 17 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes que todas estas cosas y todas en Él existen o subsisten. Entonces, su soberanía es su control absoluto sobre todo. ¿Y qué preferimos? ¿Ser gobernados por un destino ciego, por una suerte caprichosa o por un Dios infinitamente sabio, santo y amoroso? Pues yo prefiero el gobierno de Dios sobre mi vida. Quien rechaza la soberanía de Dios se queda solo con el caos. Y en determinados momentos de mi vida he entendido que tengo dos opciones. Una es desesperarme y la otra es descansar en su soberanía. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Bueno, falta, pero quiero parar aquí porque queremos orar. Queremos dar gracias a Dios por este tiempo. Queremos orar por Venezuela, por sanidad y por las familias. Si hay alguna otra petición sobre la mesa, por favor, compártanla a través del chat y estaremos orando. Amén. Amén. Comenzamos. ¿Vas a orar tú? ¿O yo? Sí, yo puedo comenzar a hablar. Hola a todos, Dios les bendiga. Hola, Hola, abuela bendición. Lucía. Hola, Rafael, hola, Caribay. Hola, Luwin. Mamá, Hola, Luis. bendición. Hola, Ay, Andrea. muchachos, disculpe que me conecté tarde, voy saliendo de trabajar. Tranquila, amiga, es una bendición tenerte aquí. Dios te bendiga. Ay, tan bellos igual, los Dios quiero te mucho. bendiga, Anabel, Amén. Redmi. Vamos a orar. Amén. Anabel pide por Leslie, Rafael por Venezuela, que lo tenemos en la lista. Vamos a orar antes que no se nos acabe el tiempo. Sí.
Señor, te damos, vamos a orar, ¿cuáles son los objetivos? Venezuela, agradecimiento. Venezuela, sanidad, familia y Leslie. Ok, Señor, te damos gracias en este tiempo, primeramente por tu amor, misericordia. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre, nuestro Dios amoroso, oh Dios omnipotente, omnipresente, como vimos en el estudio hoy, como sabemos que es así, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Te damos gracias por la vida, gracias porque estamos, Señor, aquí por este medio, Señor, hablando de tu palabra, hablando de tus cosas, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites eso, Señor. Te damos también y te pedimos, te damos gracias, Señor, porque estás obrando en Venezuela, Señor, en nuestra nación. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de todo, Señor, de todos los corazones, Señor, de lo que se vaya a suceder ahí de ahora en adelante, Señor, lo que esté sucediendo, Señor, sea siempre guiada por toda situación, sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Señor, poniendo las cosas en su lugar donde deben ir, Señor, y protegiendo sobre todas las personas, Señor, los familiares en Venezuela, todas las personas que están allá, Señor, y también como otras personas como nosotros que estamos afuera del país, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes cada uno de ellos, Señor, que tú cubras con tu sangre preciosa, Señor. Cubre, Señor, a Venezuela, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Cúbrelo, Señor. Que sea tu sangre, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Sanando, Señor, sanando heridas, Señor, sanando personas, sanando, Señor, todo lo que tengas que sanar, que tengas que componer en el país, Señor. Es tu país, Señor. Venezuela es tuya, te pertenece, Señor. Y sabemos que tú, Señor, vas a seguir obrando, Señor. Queremos, Señor, que sea tu voluntad primeramente y no la nuestra, lo que vaya a suceder en nuestra nación, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. También te pedimos en este tiempo, Señor, por sanidad, Señor. Sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para personas que lo necesitan, Señor. Que necesitan de esa sanidad, Señor, que necesitan esa mano sanadora, Señor, ese bálsamo sanador que eres tú, Señor, que pasa sobre nuestros cuerpos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Pedimos sanidad, Señor, para Anabel, Señor, que pasa tu mano sanadora sobre su cuerpo, sobre su organismo, Señor, y toda célula, toda cuestión que sea contraria a ti, Señor, sea echada fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y sabemos que es así, Señor. Te pedimos sanidad para mi papá también, para el abuelo Claudio, Señor, para que tú también pases tu mano sobre él, Señor, y tú lo sanes de cualquier cuestión que él tenga en su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, así como también para mi mamá, la abuela María, Señor, también para que tú la sanes, Señor, de todo molestia, Señor. Así también a la abuela Lucía que está aquí también, Señor, sánala, Señor, dale de tu paz, de tu tranquilidad, Señor, de tu confianza, Señor. Te damos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. También te pedimos Por Leslie. exacto, por la hija de Anabel, Señor, por Leslie, Señor, te pedimos que tú, Señor, toques su corazón, Señor, toques su, 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 su alma, Señor, y que tú, Señor, cualquier situación que ella está teniendo, que esté pasando por su mente, por su corazón, Señor, sea tu Espíritu Santo tomando el control de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que ella, Señor, vuelva su rostro a ti, Señor. En su corta edad, Señor, ella también puede volver su rostro a ti, puede buscar de ti, Señor, y tener ese encuentro contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, de que tú, Señor, la guíes, Señor, que tú la guardes, Señor, donde ella se encuentre, Señor, tú la guardes, la bendigas, Señor, y que la guíes en los pasos que ella vaya a tomar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, así lo creemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. También te pedimos por la familia, Señor, porque tú seas siempre el centro de cada una de nuestras familias, Señor, el centro de cada uno de nuestros hogares, Señor, que tú dirijas, Señor. También que seas siempre, Señor, ese centro, ese cordón de tres dobleces, Señor, que no se rompe en cada uno de nuestros matrimonios, Señor, y que sea fortaleciendo, Señor, y trayendo fortaleza a nuestras familias, más unión, Señor, y más siempre teniendo ese presente, Señor, que tengamos esa ganas, Señor, ese deseo, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de buscar tu palabra, Señor, de hacer ese devocional semanal, Señor, que lo vamos a hacer, Señor, en cada una de las familias, Señor. Haznos sacerdotes de hogar, de familia, para llevar tu palabra, para poder criar a nuestros hijos, Señor, poder llevarlos por el camino del bien, poder llevarlos siempre para que ellos crezcan con el temor de Dios en su corazón y sean hombres, Señor, sean mujeres o adultos y adolescentes, Señor, que sean con ese corazón de acuerdo a tu corazón, Señor. Señor, te pedimos nuevamente, Señor, por cada uno de nosotros, nuestra familia, Señor, guarda, Señor, guarda, Señor.
cada una de las actividades, de los proyectos que tengamos, Señor, que sean guiados por ti, Señor, que sean todos, Señor, nuestras decisiones guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Danos sabiduría, Señor, también para tomar las decisiones que debemos tomar de manera correcta, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sí, Señor. No permita, Señor, que nos alejemos de tu voluntad, Señor, que Amén. estemos siempre dentro de tu voluntad, dentro de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra. Tuya, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Santo eres tú, Jehová. Grande y bueno tú Amén. eres, Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Gracias. Oramos Señor. también por los familiares y amistades que están en Venezuela. Que sea Dios llenando sus corazones de paz en medio de estos tiempos en que vemos diferentes posiciones, pero sabemos que, como acabamos de ver en este estudio, Dios es todopoderoso, Dios es soberano y Él es el que está manifestando su poder, su autoridad, su control. Bien, es cierto, vemos actores, personas, ¿verdad? Llevando a cabo acciones, pero estas personas son instrumentos en la mano de Dios, Amén. porque sea bien o sea mal, Dios es el que determina lo que va a suceder en nuestra nación. Y era lo que veíamos en estudios anteriores, cuando vemos que Dios interviene en la historia de la humanidad. Y hoy mismo estamos nosotros evidenciando cómo interviene Dios en nuestra nación. Amén. 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 Con el favor de Dios, los jueves, cuando no podamos un jueves, se lo mandamos para que sea un miércoles, Samuel, pero vamos a papi, estar salud. reunidos estudiando, haciendo todos estos estudios nosotros queríamos hacerlo desde hace tiempo porque queríamos compartir con nuestras amistades y familiares ese estudio profundo de quién es Dios. Muchas veces escuchamos de Dios, pero ver realmente quién es Dios, cómo se manifiesta Dios, conocerlo es importante porque eso nos ayuda en nuestra relación con Él. Amén. Así Yo es. también te amo, Amén. hermana. Dios te bendiga. Ay, Bueno, Dios mío. familia, Dios les guarde. Amén. Amén. Una bendición. Seguimos orando. Nosotros no estamos en Venezuela, pero Amén, mi estamos amor. orando. ¿Ok? Sí, Señor. Y confiando que Amén, Dios así sigue es. orando para bien. Amén, amén, así es. Amén. Abuela, bendición. Dios está pidiendo la Ahí. bendición, hable. Que Dios nos bendiga de una manera especial. Los estoy Amén, escuchando, los abuela estoy bella. viendo, los Bye. amo de una manera especial. Bendiciones, mucha vida y salud. Amén. Amén. Beso.